Muy buenas noches, gracias por continuar conectados a la señal de Costa Rica Noticias. Estamos en vivo a las 8:06 de la noche. Soy Ernesto Rivera. Uno de los sectores más golpeados económicamente por la pandemia es el sector de la cultura. Teatro, música en vivo, espectáculos, cine, son actividades que requieren presencia simultánea de la gente y llevan muchas semanas suspendidas. Y probablemente pasen varias semanas o meses antes de poder reanudar su trabajo. Esta noche vamos a hacer una entrevista colectiva con distintos actores, directores, productores relacionados al cine y al teatro. Para ello me acompaña el periodista cultural Fernando Chávez Espinach, con quien entrevistaré a dos voces. Fernando, bienvenido al set de Costa Rica Noticias. Hola, buenas noches, Ernesto. Muchísimas gracias por la invitación para discutir un tema que al sector cultural definitivamente nos tiene muy preocupados en general. Fantástico. Muchas gracias por tu participación. Vamos a hablar ahora, en primer lugar, con Gladys Alzate. Aquí la tenemos en cámara. Gladys es directora y productora de teatro. Buenas noches, Gladys. Bienvenida al set de Costa Rica Noticias. Buenas noches, Ernesto. Muchas gracias por invitarme. Fantástico. ¿Cómo está el panorama de los espectáculos teatrales que estaban previstos de contratación con el Estado? Tenemos varios programas, varios teatros que funcionan regularmente. ¿Cómo está esta situación? ¿Todo está cerrado? Bueno, claro, lo que ha sucedido es que todos los teatros cerraron, entonces la programación que estaba diseñada para el año prácticamente se paralizó. Entonces muchas de las contrataciones que teníamos con el Teatro Nacional, el Teatro Mélico Salazar, algunas se han cancelado, otras se supone que están suspendidas y tendríamos que ver cómo evoluciona el proceso de la pandemia para saber si va a ser posible reprogramar o no esas actividades. Pero básicamente sí, es un panorama muy complicado para el sector artístico y cultural porque, bueno, por un lado dependemos muchísimo de la capacidad de gestión y producción del Estado y sabemos que, bueno, que se han tenido que atender muchísimas emergencias, lo cual nos deja en una situación económica muy vulnerable porque definitivamente sabemos y podemos predecir que muchas de esas contrataciones que todavía están a la espera de confirmación, pues posiblemente no van a suceder. Y por el otro lado, pues también entendemos que a largo plazo, mucha de la energía que los teatros tienen que dedicar a la reactivación, pues va a ser mucho también como a una programación que sea específicamente muy productiva económicamente. Entonces, probablemente gran parte de la programación original que existía para este año no va a suceder. Fantástico, muchas gracias por tus comentarios. Fernando, tal vez podés preguntar... Sí, efectivamente, una duda que se genera siempre en circunstancias de crisis, pero sobre todo en este momento, una duda presente todo el tiempo, Gladys, es cuánta unidad gremial está articulándose desde el sector cultura para poder afrontar estos problemas, porque bueno, suele ser un problema, digamos, a la hora de negociar con el Ministerio de Cultura y con otras instituciones, no tener suficiente unidad o representatividad gremial. ¿Cómo se está organizando el sector? Bueno, nosotros tenemos algunas organizaciones que tienen ya un recorrido importante, más de 20 años, como AGITEP, que es una asociación de grupos independientes de teatro, Educarte, que es una asociación de grupos de teatro para niños y jóvenes, Anatradanza, y otras asociaciones también, bueno, del sector musical está ACAM, está AIE, está la UTM. Entonces, hay algunas organizaciones que ya tienen una presencia importante en el sector, que realmente convocan y agrupan. Desde el año pasado nosotros hemos creado una organización de organizaciones que se llama Plataforma Sector Cultura, con la cual pretendemos generar una interacción más directa con el Estado y con las instancias del Ministerio, con mucha más claridad, pertinencia. Pero este es un trabajo específicamente que realmente como convocatoria a todo el sector artístico y cultural prácticamente está sucediendo desde el año pasado, finales del año pasado, con el recorte al presupuesto del Ministerio de Cultura. Entonces, creo que hay mucho trabajo por hacer en esa capacidad organizativa. Creo que específicamente, digamos, del sector teatral al que yo pertenezco, pues todavía tenemos una madurez
que alcanzar para realmente convocar a la mayoría de los actores y participantes de ese sector. Entonces, bueno, me parece que estas circunstancias a veces son retos importantes porque estructuralmente sí tenemos muchas problemáticas que no hemos atendido, a las que no le hemos dado seguimiento y que en una coyuntura difícil obviamente todas saltan a la luz y nos hacen mucho más vulnerables como sector productivo. Gladys, en ese sentido, ¿cómo evalúa usted las propuestas y la reacción que ha tenido el Ministerio de Cultura mismo? Bueno, en realidad nosotros hemos estado como muy a la expectativa de conocer, porque ya sabemos que existe el bono proteger, pero también sabemos que ese bono no va a poder cubrir a todo el sector. Nosotros somos un sector muy heterogéneo. Entonces, básicamente lo que ahorita nosotros estamos esperando es saber cuáles son las posibilidades de movilidad que tiene el Ministerio con algunos presupuestos. O sea, creo que es como la gran pregunta que nos queda en el aire, saber cuál va a ser la capacidad de reacción específica del Ministerio con el sector, porque, por ejemplo, existen los grupos independientes, existen las salas de teatro, que efectivamente ese tipo de organización gremial, por ejemplo, no tiene acceso al bono proteger, ¿verdad? Porque ese es un bono más para personas. Y tenemos muchísimo miedo de que después de esto se cierren muchos de los espacios que estaban abiertos y que apenas sobrevivían, que la capacidad organizativa de los mismos grupos se debilite porque la gente no se puede dedicar específicamente al teatro en un proceso de coyuntura o a otras artes en el que no tiene una sostenibilidad económica. Entonces, realmente tenemos como muchas consecuencias de esto si no hay una capacidad de respuesta muy eficiente del Ministerio para darle sostenibilidad y sobre todo para la reactivación que nos espera como sector. Porque es ahí la gran pregunta, ¿qué va a pasar cuando podamos salir afuera, pero los teatros no van a estar todavía abiertos para nosotros? Y esperar hasta septiembre, octubre es muy tarde, porque ya nosotros como sector sabemos que, digamos, a partir de noviembre ya la reacción de los espacios artísticos, pues la concentración de la gente está como en otros factores que tienen que ver más como con la convivencia familiar, otro tipo de actividades, y no necesariamente atendiendo la oferta que nosotros como sector cultural ofrecemos. Entonces, es una coyuntura difícil, creo que tenemos grandes retos y me parece que lo mejor que podría hacer el Ministerio es tener mucha capacidad de diálogo, de convocatoria para tomar decisiones muy pertinentes que realmente nos permitan una reactivación a muy mediano plazo. Muchísimas gracias a Gladys Alzate, productora, actriz. Te pido disculpas por lo cortito del espacio, pero queremos tener un panorama un panorama facetado. Muchísimas gracias, Gladys. No, gracias a ustedes por la invitación. Encantada de estar esta noche con ustedes. Ok. Vamos ahora a hablar con Jody Steiger, directora teatral y presidenta interina del Teatro Expresivo. Doña Jody, buenas noches. Bienvenida al set de Costa Rica Noticias. Buenas noches. Es un placer estar aquí con ustedes y muchas gracias por la invitación. Fantástico. Doña Jody, en el Teatro Expresivo, ¿cuántos espectáculos tenían previstos ya para este primer semestre y tuvieron que suspender? Bueno, estuvimos actualmente con 2 obras. Uno, El Reencuentro, los viernes, sábado y domingo, y Yo Soy Pinocho, justamente dirigido por Gladys, que estaba los domingos, pero tuvimos no solo a posponer estos 2 al cerrar los teatros, pero también tuvimos a cancelar 12 producciones dentro y fuera de Costa Rica por la cierre de los teatros. Un duro panorama. Fernando. Jody, ¿cuánto significa esto, tal vez para que tengamos claro, cuánto significa esto en términos del impacto, cantidad de empleos? ¿Cuántas personas más o menos estarían empleadas en estas producciones? En las 12 producciones supongamos que son, tomando en cuenta actores, diseñadores, directores, toda la gente en el equipo creativo, cercando a 130 personas. Claro. Ahora, hay una gran discusión, ¿verdad?, en el aire, en el ambiente cultural, sobre cuánto se puede apostar por llevar contenidos en línea. ¿Cuán eficaz o cuántos ingresos reales puede atraer a corto y a mediano plazo trasladar algunos contenidos en línea para un teatro como el Expresivo, que sí tiene, digamos, una producción audiovisual que puede transmitir?
Sí, nosotros cerramos el teatro en realidad antes de que el gobierno nos pidió cerrar porque quisimos apoyar el quédate en casa y sentimos como decir a la gente que venga al teatro cuando el gobierno está diciendo quédate en casa, decidimos cerrar desde el viernes 13 de marzo. Entonces, esto nos hizo pensar en qué podemos hacer por dos cositas. Uno, quisimos quedar frente a nuestro público y también quisimos poder ofrecer trabajo digno a las personas en el teatro. Entonces, empezamos con obras en archivo que tenemos, que son grabaciones de archivo, no son grabaciones nuevas. Estas son las que están cada viernes. Ponemos uno que queda toda la semana y cada domingo ponemos uno que queda por 15 días. Entonces, ahora nosotros estamos empezando con producción nuevo. Y esta producción nuevo es tener cuentos, lecturas dramatizados, diferentes programas de este tipo. Hemos logrado un patrocinio del Banco Nacional que nos va a permitir en los próximos 2-3 meses crear nuevo material para poner en línea para el público. Y esto también nos permite contratar actores, directores, camarógrafos, personas que desde su casa está haciendo este trabajo. Claro, ahora Gladys Alzate nos compartía una preocupación que es muy cierta, que es cuando finalmente los teatros puedan reabrir, habría que hacer una inversión muy grande, yo creo, y coincido con Gladys, una inversión muy grande en la confianza del público, ¿verdad? De acercarse a espacios donde va a estar inevitablemente cerca de la gente. Pero también hay un asunto de que los actores y las actrices tendrían que trabajar muy cerca, ¿no? ¿Cómo es la estrategia y cómo se está pensando ese momento en el que se pueda regresar al teatro, tanto de cara al público como hacia adentro? Hay dos cosas aquí. Uno es, yo he escuchado de personas que me dicen ahora, ay, qué dicha que ustedes tienen las obras en línea. Ya, aun cuando termina esto por crisis, voy a quedarme en casa en lugar de tener a cruzar la ciudad. Necesitamos ayudar al pueblo a saber, no, el teatro en televisión es fascinante, pero el teatro en vivo es mucho más emocionante. Esa es la que para nosotros ahora es el más importante, que el público no se acostumbra a la parte virtual y deje de querer ir al teatro. La otra parte, nos han dicho que al principio podemos abrir 50% de la sala o 70% después. Esto no va a servir mucho con nosotros porque necesitamos el taquilla para poder pagar todo lo que necesitamos hacer. Entonces, probablemente vamos a estar esperando hasta cuando podemos abrir la sala completa y que la gente empiece a sentir. En esto vamos a necesitar mucho apoyo del Ministerio de Cultura y Juventud para que nos fomenta adentro de todos la idea de que ya es seguro salir, ya puede salir, ya puede ir al teatro. Este va a ser el apoyo que vamos a necesitar del gobierno para ayudar a que el público sienta la confianza y ir de nuevo a un teatro. Muchísimas gracias, Jody Steiger, productora, directora, presidenta ahí del Teatro Expresivo, ahí en Curridabat. Bueno, vamos a estar siguiendo muy de cerca todo este proceso de la cultura. Estamos haciendo esta entrevista a cuatro voces con el periodista Fernando Chávez Espinach, también a quien agradezco particularmente la ayuda y la colaboración en todo esto. Muchísimas gracias, Jody. Un placer. Buenas noches. Buenas noches. Vamos ahora con Ramón Iglesias de la Asociación de Distribuidores y Exhibidores de Cine, de películas. Buenas noches, don Ramón. Buenas noches. Bienvenido al set de Costa Rica Noticias. Muchas gracias. Buenas noches. Don Ramón, con salas cerradas, salas de cine cerradas, gente en cuarentena y una fuerte competencia en las casas por compañías de streaming como Netflix, como Apple TV. ¿Cuál es la situación de la industria del cine?
Bueno, usted ha pintado el panorama así como está, muy complicado. Y el problema es, digamos, la situación es que Ahora el yo dejo a cine, Fernando. la gente cree que es solo un entretenimiento, pues, secundario, pero el cine es una industria que genera digamos, una enorme cantidad de dinero y de empleos. Estamos hablando de que genera pues, casi 1.500 empleos directos y mucho más de más de 1.500 empleos indirectos, además de que tiene digamos, el volumen de compras mensuales, por ejemplo, en los cines, el volumen de pagos mensuales, puede ser alrededor de un poquito más alto de los 3.000 millones de colones al mes. En este momento las pérdidas que usted menciona a partir de que se cerraron las salas de cine hasta ahora, las pérdidas se han estimado más o menos en unos 3.000 millones de colones, 2.500 millones de colones. Y no estoy hablando de cifras inventadas, es un dato que nos está brindando una consultora internacional que hace precisamente estudios de mercado, Comscore, y hace un estudio comparativo de estos 2 meses con el promedio de los 2 meses de los últimos 5 años. Entonces, digamos que la situación es muy complicada. Las salas de cine, por supuesto, los propietarios de las salas de cine y los distribuidores entienden perfectamente que esta situación ameritaba pues una medida urgente y rigurosa. Y bueno, se ha cumplido y se ha respetado. Sí, esperamos, el cine está en este momento, digamos, las salas de cine en este momento están, por ejemplo, en su mayoría, cubriendo los salarios de sus empleados, tratando de mantener las planillas, manteniendo algunos costos, otros se suspenden simplemente. Pero bueno, eso es un costo muy alto, ¿verdad? Es un gran esfuerzo que están haciendo para mantener una industria que espera pronto volverse a incorporar. Y bueno, es un poco como, ¿verdad? Como volver a encontrarnos ¿verdad? Con alguien que no hemos visto desde hace tiempo. Esperamos que ese encuentro sea un encuentro cálido, afectuoso, con unos estrenos ansiados y esperados, ¿verdad? En ese sentido, Y que además sea muy disfrutado. En ese sentido, don Ramón, en el sentido de los estrenos, una preocupación de la industria del cine en general es, por supuesto, que como muchos estrenos grandes se han suspendido o aplazado, va a haber una especie como de aglutinamiento en el calendario, ¿verdad? ¿Esa es una preocupación también aquí en Costa Rica o cree que se va a poder espaciar de una u otra manera porque hay menos películas en distribución? Sí, bueno, aquí hay 2 elementos. Las salas de cine están tomando, en este momento, estamos tomando las precauciones y estamos realizando todos los estudios necesarios para realizar una reapertura segura y confiable. No solamente segura, ¿verdad? Sino que además, debe ser segura, pero además debe brindar confianza, porque aunque sea segura, si la gente no tiene confianza no va, ¿verdad? Eso en primer lugar, en relación con lo que usted señala de los estrenos. En segundo lugar, pues hay que reprogramarlo, por eso, ¿verdad? No podemos reabrir los cines mañana, digamos, esto tiene que programarse. Tal vez, digamos, no se estima, no se considera que la reapertura de los cines genere una afluencia, digamos, enorme. Más bien somos conservadores en el sentido de que eso va a ir poco a poco generando ingresos.
incluso las salas están tomando precauciones porque una vez que se pueda realizar la apertura, pues no podrán estar llenas en su totalidad, tendrán que tener una capacidad, no sé, de 50% o menos. Hay que ver, por ejemplo, qué vamos a hacer con los grupos familiares, porque los grupos familiares no son un peligro para ellos, ¿verdad? Lo que pasa es que sí implican una logística de cómo colocarlos de manera que no, ¿verdad? No haya contacto con otros grupos familiares, ¿verdad? O separar a todo el mundo. En eso, toda esa logística estamos. Y por supuesto en la de los estrenos también. Pero en eso un poco las compañías se han definido, digamos, que hay que posponer una serie de estrenos, hay que ponerse de acuerdo, ¿verdad? Don Ramón no les puedo dar el Iglesias. detalle, pero sé que se está haciendo así. Don Ramón Iglesias, se nos fue el tiempo, era cortito, nos dio un panorama muy preciso, lamentablemente poco optimista de lo que está pasando. Creo que está pasando esto en todos los ámbitos del país, pero la cultura nos preocupa, necesitamos del cine, necesitamos del teatro, necesitamos tener nuestra cultura viva. Vamos a continuar, don Ramón, luego trabajando con otras entrevistas. Le doy las gracias por su participación. Con mucho gusto, gracias. Vamos ahora con Kyle Bosa. A ver si lo tenemos a Kyle Bosa, de los actores, representante de los actores independientes. Buenas noches, Kyle. ¿Cómo le va? Bienvenido al set de Costa Rica Noticias. Acá estamos, muchas gracias. Ahí está. Kyle, tenemos poquito tiempo, así que le pido respuestas concisas. Claro. La situación de los actores independientes, ¿cómo pinta? ¿Cómo se están llevando la pandemia? Bueno, justo como mencionaron otros de los invitados, una de las complicaciones es que fue la primera industria que cierra, ¿verdad? Antes de que se cerraran fronteras y aeropuertos, ya se nos había indicado que era necesario cerrar, y así como menciona Jody, muchas salas decidieron cerrar precisamente adelantándose a las indicaciones del ministerio, porque era importante proteger al público. Entonces es un sector golpeado de múltiples formas y de formas inmediatas, además de que no vemos un momento donde ya pueda volver a una normalidad, y además, ¿cuál normalidad, verdad? Todo el sistema de reactivación y de recuperar la confianza del público, así como lo mencionaba Ramón, las salas de cine, lo mismo va a pasar en las salas de teatro, ¿verdad? Tenemos que ver cómo volvemos a atraer el público y qué presentamos también para atraer un público que además va a estar golpeado económicamente. Entonces, esto tiene que ver mucho con cómo como sector logramos rearmarnos, reestructurarnos y transformarnos, ¿verdad? En la importancia del teatro y de las artes en general como salud mental, ¿verdad? Como una herramienta de salud mental, que justo ahora que todo el mundo está encerrado en cuarentena, de pronto recurren a leer libros, a ver películas, series, a consumir arte, aunque no se dan cuenta que lo están haciendo como una forma de escape, ¿verdad? Hasta los mismos TikTok, que son una forma de arte, ¿verdad? De tomar varias artes, digamos, de la imitación, la actuación, la coreografía, la música, y todo eso lo están haciendo de forma intuitiva porque se necesita. Entonces, somos un sector que va a estar, que está presente, pero que va a tener la necesidad del apoyo de la gente para volver. Fernando. Kyle, en ese sentido, una de las grandes preocupaciones, y lo hemos conversado anteriormente, es que, claro, con el cierre de las salas van a pasar una cantidad de meses sin ingresos, con lo cual algunos espacios independientes no van a tener recursos para poder pagar, por ejemplo, alquileres o en general mantener sus plantas físicas, lo cual obviamente va a repercutir en que en el momento que el público pudiera volver a una sala, pues la infraestructura va a estar muy debilitada. Esa es una preocupación, número uno, esa es una preocupación de la Asociación de Grupos Independientes de Teatro Profesional. Y segundo, quisiera saber si han considerado de la asociación cuáles medidas concretas
podrían impulsarse, ya sea del Ministerio de Cultura u otros entes, para poder aguantar un poco esta infraestructura que al fin y al cabo es una forma de reactivación económica? Sí, por ejemplo, siempre se nos queda gente por fuera, ¿verdad? La gente que tiene teatros no los habíamos contemplado, digamos, dentro de lo inmediato, ¿verdad? Estamos pensando en las personas que están afectadas por pérdida de salarios, pero no pensamos en los espacios que eventualmente van a tener que cerrar. Esperemos que no pase, pero que podría suceder. Entonces, sí, es necesaria desde el ministerio y desde gobierno una agenda puntual sobre estos temas. Necesitamos una comunicación más ágil con el ministerio, porque eso ha llevado a mucha molestia desde el sector, que sienten que no está existiendo una comunicación. Y algo que leía hace un rato en Facebook, el COVID no vino a quebrar la sociedad, vino a demostrar lo que ya estaba quebrado, ¿verdad? Estoy parafraseando. Y ahí habían cosas que no estaban funcionando, que todavía siguen con problemas. Entonces sí, tenemos que generar un colchón para algunas personas, y tenemos que generar tal vez nuevos espacios de trabajo, donde los espacios gubernamentales van a tener mucha importancia, pero que no podemos quedarnos ahí. O sea, ya de por sí venía un proceso de cierre de salas que hay que ver cómo se paraba, y que no hemos logrado hacer, pero que hay que lograr estabilizar, para que las personas sientan la necesidad de ir más al teatro y de llenar esas salas. Compañeros, se nos acabó el tiempo. Yo sé que nos quedamos con muchas cosas por decir, por expresar. Vamos a hacer segundas y terceras entregas de esta dinámica. El sector de cultura lo requiere. Kyle Bosa, actor independiente, muchísimas gracias por estar aquí en el set de Costa Rica Noticias. Fernando Chávez Espinach, colega, periodista brillante, periodista cultural costarricense. Muchísimas gracias por colaborar, por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación y por el espacio para discutir temas de cultura. Fantástico. Y a ustedes, gracias por estar ahí. Disculpen la salida abrupta. Nos vemos mañana. Recuerden, trabajamos para ustedes. Somos la televisión pública de Costa Rica.